Damos comienzo a la segunda parte de este simposio, que es el panel sobre una encuesta eh, a los alumnos de secundaria acerca de su conciencia sobre el cambio climático. Esta eh, encuesta fue realizada en México y terminada y está siendo replicada en Argentina, de modo que en este panel vamos a tener una reunión con ellos dos que nos van a contar cómo se hizo en México y cómo se está haciendo en Argentina, y tenemos la expectativa de que esto se termine, digamos, próximamente, y que al presentar los resultados de este simposio también podamos presentar con más detalle en una reunión especial los resultados de esta encuesta, y eventualmente motivar a otros profesores de otros países o de otras ciudades para que la repliquen también, porque es muy interesante eh, este tema desde el punto de vista de la educación. Acá tenemos toda una línea de trabajo. Ahora mismo en la primera mesa hubo una ponencia sobre este punto de la educación y nos parece importante esto. De modo que, bueno, le damos la palabra entonces al autor de la encuesta, y luego, en segundo lugar, a Laura. No vamos a seguir en esto el orden habitual de que primero se habla 20 minutos, porque es un trabajo conjunto, así que es más bien un diálogo entre ambos. Adelante entonces. Gracias, pues muy buenas tardes a todas y todos. Y agradezco el espacio para presentar los resultados. No, haré una acotación. La encuesta en mi caso fue para estudiantes universitarios de universidades privadas, por una particularidad que ahora voy a compartir con ustedes. Hice una presentación para ver algunos de los resultados, porque me parece que gráficamente nos pueden permitir un análisis distinto en relación con ella. Entonces, adelante, sí, no está compartido. Me parece que ya se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Son las representaciones sociales del cambio climático en jóvenes de 3 universidades privadas en la Ciudad de México. Este es una investigación que desarrollamos dentro del marco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, dentro de su programa de educación ambiental, y que compartí con mi colega Mayela Limones. ¿Qué nos interesaba? En saber en este momento cómo el cambio climático estaba afectando e impactando la vida de todas y todos nosotros, cómo impacta los procesos productivos y también cómo impactaba los ecosistemas, porque lo que veíamos es que en este momento histórico estos cambios estaban dando de una manera acelerada y radical. Y el otro elemento de referencia para ello es que concebimos que el cambio climático es uno de los mayores desafíos en nuestra humanidad. En ese entorno, unas preguntas que se desprendían de manera inmediata era: ¿cuáles son algunas de las representaciones sociales que la sociedad tiene sobre el cambio climático? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexionan? ¿Y qué hacen los estudiantes universitarios en relación con este tema? Nos interesaba también saber cómo se estaba entendiendo el tema del cambio climático. Recuperábamos la definición que se daba desde el 92, cuando ahí todavía no se reconocía que el cambio climático era resultado de procesos antropocénicos. Y esto se da hasta el 2007, cuando el IPCC reconoce, ¿no?, que el cambio climático tiene, por supuesto, una vertiente netamente humana. Se debe muy probablemente al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero de origen antropocénico. Ahí se había terminado el debate, donde ya se reconocía que el cambio climático tenía un origen en las acciones que los seres humanos habían llevado a cabo.
Otro de los aspectos que nos interesaba es poder definir de manera clara qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global, porque con demasiada frecuencia se utilizan como sinónimos. Sin embargo, no lo son. Están directamente vinculados, pero no lo son. El cambio climático lo entendíamos como la serie de transformaciones en el clima de la Tierra que impactan significativamente a los ecosistemas, la vida en general y a la existencia humana en lo particular. La manifestación más evidente del cambio climático es el calentamiento global. Entonces, no son sinónimos y esto sí nos interesaba poder atenderlo primero, y lo otro es saber cómo lo estaban pensando estos estudiantes universitarios. ¿Por qué las representaciones sociales y por qué en universidades privadas? Lo primero, porque trabajamos dentro del campo de la educación ambiental y queríamos ver cuál relación existía entre estos tres elementos: representaciones sociales, cambio climático y educación ambiental. Lo segundo, porque nos interesaba tener un primer diagnóstico, es decir, cómo los estudiantes universitarios privados, de instituciones privadas, leen el mundo en el que se encuentran. Y de ahí pues, nos interesaban tres razones particulares. Primero, ¿cómo relacionamos la crisis ambiental con el cambio climático? Lo segundo es que nos damos cuenta o percibíamos que dentro de las instituciones de educación superior existen muchas referencias, demasiadas referencias sobre el tema ambiental o el tema del cambio climático, pero pocas acciones concretas en relación con ello. Y lo tercero era cómo podríamos incorporar la educación ambiental dentro de lo ambiental y dentro de la educación ambiental, el tema del cambio climático que trascienda las cosas y que trascienda más allá de simplemente decir que apaguemos la luz. Había antecedentes, ya había trabajo en universidades públicas sobre cambio, pero no había un trabajo en universidades privadas. Entonces, González Gaudiano y Maldonado ya lo habían hecho también dentro del Ministerio de Medio Ambiente en la educación ambiental sobre cuál era la percepción sobre el cambio climático. De ahí que nos interesaba esto. ¿Y por qué las representaciones sociales? Porque la forma en que actuamos y nos relacionamos también dependen de los sentidos y significados que nosotros les damos a las cosas, es decir, de la representación social que tenemos. Y desde ahí nos explicamos muchos aspectos de la vida cotidiana, yo diría la gran mayoría de ellos. Es decir, nosotros no leemos un artículo científico para subir o tomar un autobús e ir a casa. No, lo hacemos por ese tipo de sentidos y significados que le damos a las cosas. De ahí que lo que nos interesaba era conocer y comprender las formas de conocimiento, actuación e interacción de los estudiantes en la sociedad y, por supuesto, en el medio ambiente. El objetivo era incidir y resignificar las prácticas ambientales cotidianas de los estudiantes a partir de caracterizarlas sobre qué están pensando en términos del cambio climático. 3 universidades privadas fueron las que tuvimos acceso, porque ustedes sabrán, una universidad privada es sumamente celosa para dar información a las personas, aún sean investigaciones. Fue la Universidad La Salle, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Intercontinental. ¿Por qué estas? Porque mi compañera, Mayela Limones, ella trabajaba en la Universidad Intercontinental y tenía vinculación con las secretarias académicas de esas dos universidades. Es decir, teníamos un elemento de posibilidad y ese fue el que utilizamos. Trabajamos 3 dimensiones de las representaciones sociales. La informativa, es decir, cómo se informan los sujetos. La segunda, del campo de representación, qué dicen y qué piensan sobre el tema. Y la tercera, social y de actitud, cómo actúan. Esto, por supuesto, tenía un enfoque teórico de Moscovici y de Audelet Abric en relación con las representaciones sociales. ¿Cuál fue la vía? Un cuestionario que lo hicimos de manera digital, vía electrónica. 275 estudiantes contestaron la encuesta y el único criterio que tuvimos para ello es que
tuvieran ya 2 semestres en la universidad. Nos interesaba que estas personas, los estudiantes que contestaran, ya tuvieran una lógica de formación en relación con qué es la universidad, estuvieran en espacios universitarios, que tuvieran también una incorporación de la lógica universitaria, es decir, de un profesionista que se está formando y que trata de buscar alternativas de solución a los problemas de nuestro momento histórico. Aquí están los datos generales, vean los grupos etarios, fue de 21 a 22 años los que contestaron, en su gran mayoría fueron mujeres. Ahí están los datos en cada una de las universidades, vemos como las mujeres son las que contestaron con mayor frecuencia. Nos interesaba, no pusimos ningún criterio para la disciplina de la cual se estaban formando. Hubo estudiantes de carreras tradicionales como psicología, pedagogía, arquitectura, diseño gráfico, administración, pero también de esas nuevas carreras que le llamaban o que apenas tenían alguna promoción dentro de estas universidades. Matemáticas aplicadas a la computación, gestión de negocios y tecnologías de la información, contaduría y gestión de empresas, diseño interactivo e ingeniería mecatrónica. Veamos los resultados. En la dimensión informativa les pusimos 11 conceptos que contaminan, que nos dijeran 11 conceptos que contaminaban el medio ambiente. En la categoría de mucho, es decir, ¿cuáles contaminan mucho? Lo primero que nos dijeron fue la industria. Después, la combustión de autos, la basura en las calles, plásticos, químicos y pesticidas, y el ruido de aviones y autos, lo cual ya nos empieza a dar un primer panorama en relación con esta respuesta. En la categoría de algo, vean, dicen que lo que algo contamina es el aluminio, el papel y el cartón, los materiales ferrosos y el cultivo transgénico. Esos son los elementos que señalan como que algo contaminan. Y lo que contamina poco para ellos es el vidrio, y la siguiente respuesta es no sé. Después, cuando les preguntamos en la última categoría, no sé, es decir, que nos digan si no sabes, que nos dijeran que no sabía. Y vean cómo casi el 38% no sabe cómo se contamina el medio ambiente. Y esto pues empezó a ser ya una llamada de atención para nosotros en relación con esa respuesta, dada el porcentaje que está. ¿Qué veíamos? Uno de los aspectos que digamos el 90% de los estudiantes habían escuchado referencias sobre el cambio climático, es decir, el 90% de ellos sí habían escuchado referencias, agujero en la capa de ozono, calentamiento global, combustibles fósiles, dióxido de carbono. Sin embargo, escasamente lo hacían o le daban una relación al cambio climático. Esos aspectos los veían como aislados. Cuando se les preguntaba, a ver, ¿cómo accedes a la información? La gran mayoría nos dijeron a través de las redes y del Internet. Sí, en algunas clases, sí con alguna conferencia, en los anuncios y las campañas publicitarias. Cuando les preguntamos, ¿en quién confías más para esta información derivada del cambio climático? Y nos decían, en los científicos, los profesores, amigos y familiares. ¿Y en quién creían menos o en quién tenían menor grado de confianza? ¿En el gobierno federal? ¿En los empresarios? Y en los medios de comunicación. Ahí yo asumía que los medios de comunicación estaban diciendo la televisión, porque hubiese sido un contrasentido si nos dijeran las redes sociales, porque ahí afirmaban que de ahí se obtenían la mayor información. Bien, en la dimensión de campo de representación, cuando les preguntamos, ¿qué piensas cuando te digo cambio climático? O sea, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando te expreso esta palabra? Y vean, lo primero que nos dijeron, contaminación, deterioro ambiental, cambio climático y fenómenos naturales, y otros. Que ya nos llamaba la atención. Pero vean en la dimensión social y de actitudes.
Cuando les dábamos estas afirmaciones, de todas estas afirmaciones les decíamos que nos dijeran cuál ponían en mayor grado. Dice, si todo el mundo cambia de comportamiento, se lograrán avances positivos. Es decir, que los demás cambien, no que yo. ¿Okay? Y esa fue la de mayor número de porcentaje. Y luego, que sí les preocupaba y que les preocupaba también proteger el medio ambiente y que creían que era su obligación. Sin embargo, vean una respuesta que quedó sin ningún porcentaje. No se ven directamente afectados por el cambio climático. Es decir, un estudiante universitario no sabe cómo le afecta el cambio climático. Y ahí nos llamó, ¿no? No saben, y además, en el siguiente elemento, cuando le preguntábamos los motivos, es que no saben qué hacer con el cambio climático. No saben qué hacer para poder estar, digamos, en función de este trabajo. ¿Sí? Por último, ¿cuáles fueron algunas reflexiones y los hallazgos que tuvimos para esta encuesta? Pensábamos que a mayor grado de alfabetización, es decir, siendo estudiantes universitarios que ya tenían 2 años en la universidad, en los espacios de la universidad, en aulas universitarias, serían personas que sus respuestas tuvieran un mayor grado de reflexión y un mayor grado de profundización en torno al tema. Eso no lo encontramos. Nos llamó la atención que casi el 38% no sabía cómo se contamina el medio ambiente. Y esto resulta pues, alarmante en aspectos de las respuestas y sobre todo en el origen de quien lo está contestando, es decir, en nuestros universitarios. Es decir, 8 de 10 estudiantes no lo sabían. ¿Qué nos parecía correcto? Que las referencias al cambio climático, en el 84% de todos ellos, sí sabían que los gases de efecto invernadero eran o provocaban el cambio climático. ¿Cómo veíamos que estaban informando? Y ahí también ubicamos una de las problemáticas, que el campo de representación de este tema en los medios de comunicación siguen siendo las imágenes metafóricas de los osos polares, el derretimiento de los casquetes, es decir, todos esos aspectos que están vinculados más a elementos apocalípticos que reflexivos. Y eso sigue siendo lo que está privando dentro de las imágenes que aluden al tema del cambio climático. Creíamos que íbamos a encontrar una diferencia significativa en alguna de las universidades, no encontramos ninguna referencia. Pensamos que esto se debe a los entornos culturales, es decir, son personas que tienen condiciones económicas y condiciones de infraestructura que, por ejemplo, les permite estar conectados las 24 horas del día, tienen dispositivos tanto a nivel personal como en su casa y en la universidad. Entonces no encontramos una diferencia significativa en relación con ello. Vimos también que había una escasa visibilidad social y ambiental en su vida cotidiana sobre el tema del cambio climático. ¿Reconocen información? Sí, pero no la vinculan con su vida particular, con su vida cotidiana. Creen que el tema es un tema complejo y desarticulado y que eso a ellos no los afecta. Y por supuesto, no perciben sus consecuencias. Perciben sus consecuencias, sí, porque nos dicen que hay basura en la calle, que hace mucho calor y demás, pero no las causas de ello. Entonces, sí vemos como un elemento positivo, porque muchos de ellos comentaron que la educación podría ser un elemento que ayude a trabajar sobre este tipo de temas dentro de la universidad. Sin embargo, ponían a la tecnología como la solución a la problemática del cambio climático. Y ahí nos da un contrasentido, porque sabemos que hoy en día que la tecnología en buena parte ha sido la causante de este problema. Alarmante sí que no sepan cómo les afecta el cambio climático. Es decir, y además que no sepan qué hacer sobre el tema del cambio climático. Entonces, hay ahí un aspecto en donde puede reflejarse o se refleja, o no, podemos advertir que hay un escaso análisis y crítica para este tema. Por supuesto que es imprescindible que el tema sea abordado por las educadoras y educadores ambientales y que esto se vincule a las actividades que desarrollan dentro de los espacios universitarios. Es decir, hoy en día la pregunta es cómo enriquecer
las representaciones sociales de los universitarios para que tengan una mayor actividad y sobre todo una mayor vinculación en relación con ello. Y sobre todo para que tengan una construcción de respuestas mucho más reflexivas en torno al tema del cambio climático y lo puedan ellos vincular a su vida cotidiana y tomen ideas, conocimientos, actitudes que les permitan, sin duda, tener una mayor profundización de los mismos. Necesitamos procesos de educación y comunicación ambientales que se acerquen a diversas fuentes de información, no solamente lo que está en Internet, porque lo que está en Internet sabemos que el 60%, el 40%, puede variar el porcentaje, es información basura, y muchas de ellas, como lo he señalado, siguen teniendo esa representación apocalíptica sobre el tema. Necesitamos trabajar con ellos sin alarmas catastróficas, con un tono más proactivo, que esto lo deriva del análisis de estas respuestas, sobre todo mucho más esperanzador, porque ellos, al saber que cómo les afecta, al no saber cómo les afecta el tema del cambio climático, dicen, ese tema para mí no me interesa porque como no me está afectando, no tengo nada que hacer. Que necesitamos una mayor comprensión del problema y de las posibilidades de actuación. Creemos que hoy en día lo que necesitamos es que el tema tenga un mayor análisis y profundización al interior de los espacios universitarios. ¿Cuál es el gran desafío? La formación de profesionistas con claras estrategias pedagógicas dirigidas a crear competencias para la prevención, mitigación y corrección de algunos de los impactos generados por su actitud, su ejercicio profesional y las actitudes que tienen como persona en su vida cotidiana. Porque hoy creemos que muchas de las carreras y perfiles profesionales que tenemos son más parte del problema que de la solución. Y es ahí donde, sin duda, información y resultados de esta naturaleza nos permiten advertir que necesitamos trabajar más sobre el tema ambiental y de manera concreta el cambio climático en los espacios universitarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos entonces a escuchar a Laura Buich, que está haciendo una replicación de esta investigación, encuesta, pero a nivel de alumnos del secundario. Yo le hice esta propuesta porque hasta donde yo sé resulta aquí muy difícil hacer encuestas de este tipo a alumnos universitarios, no tanto por ello, sino porque hay que hacerlo a través de las mismas instituciones que habitualmente no acompañan, ni las oficiales, y además se tendría que hacer por facultad, con lo cual también tendríamos un registro muy sesgado. Así que, como me pareció mejor, y Laura está muy conectada con la universidad, que también lo podría hacer en la universidad, pero con secundarios, bueno, le pedí si podía ocuparse, se interesó y bueno, ahora la escuchamos a Laura. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que es muy preocupante acá y el desafío de Celina de recuperar un instrumento y una investigación desde México. Y no sin inconvenientes, porque una de las primeras cuestiones fue revisar un poco los marcos epistémicos a través de los cuales se iba a empezar una investigación. Entonces uno debe de alguna manera regionalizar, ¿no? Y revisar las propias, los propios recorridos que han hecho, por ejemplo, las escuelas secundarias acá en la Argentina, y particularmente en la jurisdicción de Buenos Aires respecto de... Laura, está un poco bajo el volumen. ¿Podrías ponerlo más alto? Lo subo con todo. A ver, ¿ahora se escucha? Mejor, sí. Perfecto, perfecto. Sí. Gracias por avisar. Bien, en este mismo sentido, y recuperando, y cuando leí representaciones sociales, bueno, obviamente Serge Moscovici nos provee de alguna manera de los aspectos metodológicos para construir esa representación. Nosotros en particular, y cuando revisamos y construimos, pensamos, y si bien replicamos de alguna manera y dentro de lo posible el instrumento creado por ustedes,
En mi caso lo que abrí fue como 3 aspectos dentro de la representación social que tienen que ver con qué sabe el sujeto, qué cree saber el sujeto y qué imagina el sujeto. Entonces, en ese sentido, y retraduciendo de alguna manera lo que Moscovici nos propone, resignifiqué esto entendiendo que tenía que hacer por lo menos 3 pasos. Un primer paso que ya fue dado en función de recortar el instrumento para ver qué creen saber estos estudiantes, descubrir de allí qué cuestiones conceptuales podemos recuperar de ese saber que tiene que ver con la crisis ambiental y el cambio climático, atendiendo a la educación ambiental que proponemos desde las jurisdicciones, tanto nacional como provincial, y también cómo, ustedes también lo han hecho, a partir de la imagen, que recuperan y configuran a partir de la representación en la simbología propia de lo que se conoce como educación ambiental y sus derivas, ¿verdad? Entonces, acá hay un primer paso, siempre uno se inspira en otros, pero de alguna manera, y cada uno, yo no tenía muy presente el trabajo, algo busqué en ese sentido, y uno de los aspectos desde lo epistémico para revisar tiene que ver con un libro que acá les comparto, que va a salir al revés, pero dice Agendas de Ordenamiento Ambiental, Procedimientos de Gestión asociada en territorios ambientales. No solo la jurisdicción nacional y provincial, sino que también los municipios generan programas educacionales, sobre todo con los secundarios, para generar agendas que comprometan a los distintos colegios que tienen algún vínculo con alguna conflictiva o dificultad climática que se plantea. Por ejemplo, la contaminación de las aguas, que eso es algo muy común, o esto, por ejemplo, en este tipo de agendas, ¿no?, que les hacen armar. Entonces yo ya tenía que ir al armado y al desplazamiento de este instrumento entendiendo cuáles eran las posibles respuestas, pero tenía que construir un marco teórico muy rápidamente, ¿no? En este sentido, entonces se derivó en 3. Por ejemplo, quiénes son los pensadores o quiénes son los estudios o las investigaciones en las que abrevan los nuevos trabajos curriculares en términos de la educación secundaria y la educación ambiental. Porque justo estamos en tiempo, les cuento un poquito también acá, en tiempo de cambios curriculares, de transformaciones curriculares. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Explorar un poco el currículum anterior. Ustedes saben que el impacto entre el currículum que se plantea desde la jurisdicción hasta que eso permea y entra en las escuelas requiere de un tiempo, ¿no? Porque a partir de ahora, ¿no?, vengamos con un currículum nuevo, esto impacta en forma inmediata. Motivo por el cual me guíe un poco más por aquellas pistas de conceptuales que promueven en las escuelas. O sea, uno tiene que ir más o menos con alguna noción para poder luego establecer algún vínculo, que es mi preocupación a partir de lo que vos decías, Miguel Ángel, de qué se enseña en las escuelas. Pero lo que más me preocupaba a partir de esta movilidad y esta inquietud respecto de la educación ambiental es qué cree saber o qué representaciones tienen los estudiantes, las estudiantes, y luego después ir, ¿por qué no? Me interesaría darle la vuelta en ese sentido, trabajar con la formación docente o con los docentes en función, que sería el otro lado, de alguna manera, si es que esto tiene 2 patas, cosa que no, es mucho más complejo que esto. Porque entendemos, y ahora sí tuve que abrir el juego, porque entiendo que los formadores en educación ambiental no son solamente los educadores en las escuelas secundarias, sino que dentro de los programas educacionales que se promueven en estas, por ejemplo, distintos investigadores o representantes de los municipios tienen programas que impactan en las escuelas. Entonces, entre todo esto y algunas pistas intelectivas respecto de la representación social, tenía otro sesgo, que era el recorte de los colegios con los cuales me iba a comunicar en este breve tiempo para poder lograr completar estos instrumentos y lograr alguna evidencia primigenia. Entonces, lo resolví de esta manera. Esto quiere decir,
tipo muestra blanca, si se quiere, que no es tan blanca, ahora van a ver todos los colores que tiene, tipo muestra para ver de cómo funcionaba, porque tenía que hacer funcionar el instrumento, me puse en contacto con 5 colegios de la misma congregación. Una congregación de hermanas azules que tiene escuelas secundarias en distintos lugares. ¿Qué es lo que hice con esto? Ellos tienen un plan dentro del programa y el proyecto de la congregación que tiene como atravesamiento la Laudato Si. Y a partir de la Laudato Si, como atravesamiento conceptual, les diría, no religioso, conceptual y de conocimiento y de compromiso con el medio ambiente, se derivaron algunas acciones concretas de parte de la enseñanza. Entonces les interesó a estos directivos hacer, implementar el instrumento, porque también hay que, ustedes saben, ingresar a las escuelas, lograr que, ¿no? Que los chicos son menores de edad, entonces hay que hacer, bueno, pero era bien interesante tratar de ver de qué manera respondían en esta primera parte. Yo ni siquiera pude poner toda la encuesta, que es exhaustiva, la verdad que es un trabajo increíble, se ve que han hecho mucho detrás de esa concentración. Después le voy a preguntar a Miguel cuáles han sido los sucesivos, las sucesivas revisiones y los sucesivos modos de presentar la encuesta para que no genere esa respuesta que es la que no queremos. Y yo encontré en algunos de los cuestionarios muy interesantes cómo y de qué manera el lugar donde estaba la respuesta a veces, o el giro, o el modo de preguntar, para que uno no pregunte. En la representación uno busca que el estudiante pueda ir a buscar internet rápidamente para contestar, que era otra de los problemas que teníamos. ¿Cómo armo representación si me va a contestar a través de una rápida, hoy por hoy van al teléfono y lo buscan? Bueno, en el medio de todas estas cuestiones, lo que hicimos fue, lo que hice en particular, yo digo hicimos porque como estoy espejando, de alguna manera estoy espejando la experiencia de Miguel, lo que hice fue recortar el instrumento y en ese sentido solo tomé algunas de las primeras preguntas como para abrir el campo. Bien. De todo esto, algunas cuestiones que yo les puedo compartir respecto de la incidencia y la significación de lo que ellos entienden como, hay una multiplicidad de sentidos que esto va a requerir, y ahora lo abro y veo si puedo compartir pantalla, para que vean en ese primer recorte que hice. Fue una primera entrada para probar el instrumento, porque realmente ahora falta, ¿no? Una vuelta, un ampliado, y después lo que me queda, por supuesto, ir a entrevistar, ahí sí, no a través de encuesta, sino en una entrevista con algunos docentes de estas escuelas para hacer el cruce, ¿no es cierto? Porque la encuesta nos deja algo que ya sabemos quienes somos metodólogos, que podemos construir instrumentos que no nos dicen nada al respecto del objeto, por más buena intención que tengamos, porque resulta ser que se resuelve por otras vías y terminamos haciendo conclusiones espurias. Entonces, todo esto generó, y ahora voy a ver si puedo, me permite compartir pantalla, porque encima les cuento que estoy en la escuela. Bueno, no me permite, pero si no se los leo desde acá y les cuento como algunas cuestiones que salen o que se desprenden de este primer cuestionario relevado, que es justamente de 100 formularios de Google. Pero los formularios de Google los hicieron frente a sus docentes para regular la cuestión de que no vayan a buscar información y pongan información recortada que a nosotros no nos sirve absolutamente de nada. Pero si no lo tengo fácilmente acá y les voy contando un poco cómo funcionó el instrumento, porque realmente yo conclusiones en sí mismos no puedo sacar, pero sí algunas cuestiones que son sumamente interesantes. Toda la cuestión que tiene que ver con los problemas que afectan al mundo y que están fuerte y estrechamente vinculados con la cuestión ambiental son la corrupción, la economía y la pobreza. Claramente, y justamente cuando trabajamos con los y las estudiantes en las agendas
del cuidado climático, del cuidado del ambiente, siempre lo que más preocupa son aquellas personas que están en contacto, por supuesto vulneradas y vulnerables, que están en contacto, por ejemplo, con esas aguas contaminadas, porque claro, a quienes les preguntamos nosotros, no están en estrecho vínculo con ese riacho contaminado, o ellos creen que la lluvia ácida le cae solamente a la persona que está al lado del río. Es cierto que cuanto mayor, esto sí habría que construir, hay investigaciones al respecto, cuando mayor vulnerabilidad, mayor pobreza y menor ingreso, hay mayor riesgo, por supuesto, porque estas personas se ubican en sectores, ¿no?, carentes de agua para poder higienizarse, pero también siempre fuertemente vinculados con los productos del agro, ¿no? Están viviendo cerca de los transgénicos, consumiendo todo esto, sin la posibilidad de comer, por ejemplo, en sus dietas elementos orgánicos. Entonces digo, tal vez hay cuestiones que posteriormente se vinculen para transformar los currículums, para que ellos puedan interpelar y leer la contaminación que producen y en la que están inmersos, ¿no? Pareciera ser del caso que, y yo comparto con Miguel Ángel esta idea de que pareciera ser que cuando hablamos es el otro el que está viviendo en riesgo cuando esto ya nosotros lo entendemos y las investigaciones lo dicen, pero realmente cuando vamos a escuchar a los estudiantes les preocupa el pobre, les preocupa el otro, no tanto ellos respecto de esa situación. Cuando fue a preguntarles cuáles creían que son las tres más importantes respecto de la problemática, y ya inmersos, porque solo voy a seleccionar algunas para no extenderme tanto con el tiempo y poder hacer esta parte del diálogo, que es lo que más me interesa. Lo que más cobró fuerza en un 24%, 24,2% para decirlo mejor, era la contaminación de las aguas. O sea, no la contaminación del aire, sino la contaminación del agua. Entonces, puede ser que el sesgo tenga que ver con que Lomas de Zamora, el lugar donde están ubicadas estas escuelas, tienen atravesados unos riachuelos que están fuertemente contaminados y que parte de los estudios de una reserva que hay acá en Lomas de Zamora, que se llama Santa Catalina, y que justamente los estudiantes concurren asiduamente a revisar esto, está muy cerquita del Arroyo del Rey, así llamado desde la colonia y quedó ese nombre, que está fuertemente contaminado. Bien. Cuando preguntan cómo percibes la situación de tu ciudad, o sea, ya no preguntándole por el calentamiento global, como si el global no impactara en lo específico, ¿no? El más fuerte fue regular, y el que le sigue inmediatamente es malo. O sea, entre malo y regular suman un 82%. O sea, hay una identificación de los estudiantes y de las estudiantes respecto de la situación crítica de la propia ciudad. Ahora, pareciera que cuando le hacemos la pregunta, ellos no se sienten vulnerados al respecto. Y esto me pareció muy interesante, Miguel Ángel, cuando vos lo formulaste y te lo preguntaste a tus estudiantes. Alguna más como para contarles. Se había escuchado antes hablar de los siguientes conceptos, ¿no? Cambio climático, ¿no? El más fuerte es el calentamiento global. Es interesante cómo pareciera que en algunas cuestiones hace la idea fuerza de la cuestión del agua apuntaría más a lo situado del sujeto, ¿no? O sea, el sujeto vinculado al agua. Pero cuando hablan en general, ¿no? Pareciera que está fuertemente vinculado, bueno, al calentamiento global, como si eso fuera algo de todo, ¿no? Ahí habría que ver, también identificar si hay algunas cuestiones que pesan más respecto del sujeto situado, que esto tendríamos que ver desde qué categorías analíticas también lo revisamos.
Bien, después, ¿cuál es la primera palabra o idea? Ese me pareció un verdadero hallazgo. Felicito al esto de preguntarles esto de que te viene a la cabeza. Y lo que más me conmovió es que alguien puso fin. Muchas personas pusieron algo vinculado al fin. Bueno, apareció deforestación, lluvia, ambiente, enfermedades. La enfermedad desapareció mucho, pero fin lo repitieron muchos estudiantes. Y me parece que debiéramos revisar y hacer campos semánticos, porque seguramente si yo vinculo fin y si vuelvo a preguntarle a estos estudiantes, ¿no? ¿De qué va la cosa? ¿Fin de qué? Fin de la vida. Imaginamos, podemos armar muchos más campos semánticos al respecto y hacerlos reflexivos respecto de eso. Me parece que la representación va a cambiar para otro lado. Me da la sensación, pero vuelvo a hablar, insisto, es muy irresponsable de mi parte porque es muy primigenia la investigación. Por último, para después dialogar con Miguel Ángel, elige de las siguientes alternativas, ¿cuál se acerca más a la que pensás al respecto del cambio climático, ¿no? Yo estoy mirando el celular porque, como verán, acá muestro que ya tengo las gráficas, pero bueno, se las estoy compartiendo oralmente, que hubiese sido más sí, se ve perfectamente. Ahí está, ahí se ve mejor, ahí está. Ahí está. Y yo les cuento ahora brevemente, estas respuestas lo que arrojaron fue que ambas cosas, ¿no? Y fuertemente, y la otra que le sigue es el cambio climático en proceso provocado por la actividad humana. Hay una conciencia generalizada que hace fuerza por encima de las dos cosas, o sea, la más grande son las dos, pero la que le sigue inmediatamente es la acción humana. Entendiendo que ellos también conocen, porque algunos están en los cursos superiores, que hay procesos de contaminación de la misma naturaleza. Digo, un volcán en erupción va a contaminar, digamos, la atmósfera en ese sentido, pero lo que viene muy fuertemente atado de ambas cosas es directamente la intervención de la humanidad respecto del uso, el uso y el abuso de los recursos. Me encantaría, si a ustedes les parece bien, hay algunas cuestiones más, pero como mi investigación es más, como digo, preliminar, y la de Miguel Ángel ya tiene resultados analizados, no sé qué te parece, Miguel Ángel, que vos me cuentes de mis atravesamientos y de mi breve recorrido, qué puedo, ¿no?, a partir de tu experiencia en México, tener en cuenta. Laura, pues en primera felicitarte por el excelente trabajo, porque reconozco en este tipo de procesos la no facilidad por los aspectos tanto institucionales como también conceptuales y de abordaje metodológico que conlleva. Tenemos coincidencia en diferentes aspectos, claro, en sus distintos niveles, con tus resultados, y sobre todo me gustó mucho el abordaje en términos de los cuestionamientos. Estas tres preguntas iniciales me parece que guían y permiten tener una primera fotografía de lo que están pensando los chicos de secundaria en relación con ello. Fíjate que no encontramos diferencias significativas entre las universidades públicas y las universidades privadas. Y también conozco un estudio, este mismo estudio, bueno, se les preguntó a estudiantes de nivel secundaria en España, que después compartimos el mail para hacerte llegar el estudio, y tenemos casi las mismas respuestas. Lo que nos decía, porque esto lo analizaba con el doctor Pablo Meira de la Universidad de Santiago Compostela, con Edgar González de acá en México, de que entonces el tema del cambio climático no estaba entrando por la escuela. Es decir, que el tema, ahí nos comprobaba esta respuesta que nosotros les formulamos y que los cuestionamos. ¿Cuál es tu fuente de información? Las redes sociales, el Internet.
¿Mm? Entonces, y si el Internet sigue privado o sigue estando abarcado por este tipo de imágenes metafóricas donde están más hacia lo apocalíptico, o hacia, digamos, hacia un elemento catastrófico, pues difícilmente el sujeto empieza a pensar en ello. Es decir, se aleja de eso. Por eso me encantó esta reflexión. Hablan acerca del fin. No, pues, habría que preguntarles de qué fin en relación con ello. Volví a platicando con los resultados de esta información con otros colegas, me dijeron, Miguel Ángel, estoy interesado en que hagamos esta indagación, pero ahora en la parte sur del país, en la península, ¿no? En la parte de Yucatán. Imaginen, Yucatán, completo, Cancún, toda la parte de Mérida, donde sí, una temperatura altísima que es, pero están en el Mar Caribe, ¿no? Están muy cercanos al Mar Caribe. Encontramos, estamos ahora en la parte de sistematización, pero los primeros resultados son similares o se acercan a lo que nos dijeron los estudiantes del centro del país. Con esto ya para nosotros ha sido claro que en el tema de la escuela no está, digamos, siendo el factor que conlleva un proceso de análisis y reflexión por parte de los estudiantes, o está siendo en menor medida. Esto que tú decías, agarran el móvil y inmediatamente ponen la pregunta y de ahí para ellos ya es una respuesta válida. De hecho, nos llamaba la atención que una de las respuestas cuando le decíamos, ¿qué contamina más? Nos dijeron el ruido de los aviones. Por eso me llama la atención este aspecto donde a ti te contestan el agua contaminada, que tiene mucho sentido por lo que tú nos refieres. Es decir, pasan ríos a lo largo de la ciudad y además es porque lo que ellos ven de manera cotidiana y sin duda está reflejando en este aspecto de sus representaciones sociales. Cuando esta palabra... Yo quisiera hacer una pequeña intervención dentro de lo que están diciendo. ¿Sí? Me parece que es muy relevante, como resultado también de las encuestas, sean a nivel de los colegios secundarios o de las universidades. Estamos hablando de una franja etaria bastante normal y con costumbres también bastante normales, entre las cuales está este tema que ustedes mencionaron de lo que aprenden o lo que reproducen, que escuchan en TV o en por internet. Redes sociales. Bien. Mi pregunta va en otro sentido. ¿Están ustedes considerando investigar cuál es la posición de los profesores y qué transmiten los profesores a los alumnos? No me refiero al caso en el que el cambio climático o las cuestiones ambientales sea una parte de un programa oficial, porque en ese caso ya hay una directiva, digamos, y los profesores tienen que seguirla. Me refiero a los profesores en general de otras materias cuando se trata el tema. Y esto lo digo porque he recibido una noticia nada alentadora en un chat de un padre que dice que su hija, que es estudiante avanzada de geofísica en la Universidad Nacional de La Plata, que es una de las principales universidades del país, los profesores le dicen que lo del cambio climático es una mentira, que es un fraude, que es cualquier cosa, y entonces naturalmente el peso de un profesor es muy importante en relación a las ideas que tenía su hija en virtud de lo que hablaba con el padre, porque el padre sí está convencido de que es un problema real, pero se encuentra con este tema. Mi pregunta es, ¿cómo funciona aquí la autoridad de un docente que se atreve a decir así, no siendo el tema específico, sino en un comentario, que el cambio climático es mentira, porque eso influye indudablemente de alguna manera en los alumnos, tanto universitarios como secundarios, pero me sorprende que un profesor o varios profesores de la carrera de geofísica digan que es una mentira o que es una estupidez, que no es verdad. Bueno, es la pregunta que les hago a ambos, la inquietud que les dejo. Breve, en mi caso,
Yo creo que sí, y creo que la educación ambiental debe ser, digo, desde la Laudato Si para acá, nosotros que la tenemos muy, muy presente, debe ser transversal. Laura, está muy bajo el sonido. Se debe, ay, a ver ahora, ahora. Ahora mejor, sí. Me voy a poner acá el Ah, micrófono. sí, sí, sí. Parece que es una cuestión del micrófono. Me parece central la transversalidad. ¿Por qué? Porque como vos bien planteás, Celina, me parece que esto es una cuestión ideológica. Digo, decir que el cambio climático es falso es una cuestión ideológica y también económica. Digo, los grandes poderes que explotan y que ganan mucho dinero a partir de estas cuestiones necesitan que nosotros dejemos de creer. Esto ya, esto de la mentira del cambio climático, que costó tanto instaurar, porque recordemos que el cambio climático, nosotros tenemos muchos que vienen bregando por instalarlo en la agenda, digo, transnacional, si se quiere. Y me parece sumamente valioso esto que decís. Y lo segundo es que me parece central hacer, más que encuestas, a los docentes hay que hacerles entrevistas en profundidad. Vale decir, tomar algunas así y hacer entrevistas porque me parece que en una encuesta así rápida no nos ofrecería ver cuáles son los atravesamientos y de verdad el compromiso que tiene el docente con, Sí, el modo, ustedes verán, ¿no?, que son los encuestadores. Me preocupa el tema. Me preocupa el tema de los profesores que así de una manera, tal vez sin pensarlo mucho, o porque ni siquiera lo han estudiado, o porque realmente están convencidos, son negacionistas, ¿no?, como ya nos explicó el primer ponente. De cualquier manera, es un argumento de autoridad que pesa, ¿no? Y creo que hay que estudiar ese tema. Es la inquietud que les dejo. Sí, y que pesa y que es determinante, y lo hemos visto en algunos de las respuestas de nuestros estudiantes universitarios y de secundaria. Hubo algunas aseveraciones de los estudiantes que señalaban, sí estoy preocupado por el medio ambiente, pero estoy más preocupado por los pingüinos del Polo Norte. En el Polo Norte no hay pingüinos, ¿no? O sea, claro, sí, claro, me quedé pensando, sí, claro. Es la respuesta hay un desconocimiento, claro. Es de conocimiento, o sea, quiere decir que ahí sí hay una actividad del docente que merece ser analizada y reorientada en términos del abordaje de esta problemática. Bueno, yo quería simplemente recordarles, alguien ha levantado la mano, pero estamos ya atrasados con respecto al programa, así que esto es muy interesante, pero les propongo y les prometo que vamos a hacer una reunión especial del grupo de Proyecto Ecopisteme referida a este tema, porque seguramente algunos otros profesores se van a interesar por esta problemática de encuesta. Así que cerramos aquí.